El día de hoy les voy a enseñar la mejor optimización de Valorant para así aumentar al máximo tus FPS. En este video aprenderás a subir al máximo tus FPS en Valorant y de paso también aumentarás el rendimiento de tu computadora. Así que si quieres que suba más videos optimizando juegos, suscríbete al canal ya que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos con el tutorial. Así que bueno gente, ya estamos adentro del Valorant. Nos vamos a ir acá arriba al engranaje, luego a configuración, vamos a irnos acá donde dice video y aquí vamos a hacer la configuración. El modo de pantalla recomiendo ponerlo en pantalla completa. En resolución yo siempre he dicho que pongan una resolución baja la de su monitor. Obvio, si tienen una PC de bajos recursos yo recomiendo eso. Por ejemplo, yo tengo un monitor de 1920 x 1080, así que para tener más FPS yo recomendaría poner una resolución, yo que sé, de 1280 x 720. En mi caso lo voy a dejar así ya que estoy grabando. Limitar los FPS al usar la batería yo le pondría que no. Maximizar los FPS al usar la batería pues así está. Y bien, más que nada esto es como para los jugadores de laptop. El limitar los FPS en los menús yo lo pondría en no, pero si ustedes quieren pueden ponerlo en sí. Limitar los FPS en segundo plano, aquí sí recomiendo ponerlo en sí. Limitar FPS siempre, en mi caso lo puse que no, pero también puedes ponerlo en sí. Y maximizar FPS siempre, aquí está en 120. Si quieres lo puedes cambiar. Ahora nos vamos a ir a calidad de gráficos. Y bien, las primeras 4 opciones vamos a ponerlas en baja. Sincronización vertical y anti-aliasing vamos a ponerla en no. Aquí en el filtro vamos a ponerlo en 2x. En mejor claridad vamos a ponerlo en no. Nitidez no. Luminosidad no. Distorsión no. Proyección de sombras no. Que bien, ya es a gusto personal si quieres activar alguna de estas opciones. Y listo gente, ya terminamos con las configuraciones gráficas. Aquí en estadísticas es más que nada pues yo que sé, para ver los FPS, ver el ping, ver yo que sé, el tiempo de CPU, la red o algo así. Así que vamos a darle a cerrar configuración y ya estará. Listo gente, ya terminamos con las configuraciones dentro del juego. Ahora vamos a pasar con las configuraciones del sistema. Así que bien, el primer paso va a ser poner el juego en alto rendimiento. Para hacerlo nos vamos a ir a configuración, luego a sistema, aquí en pantalla vamos a bajar y donde dice configuración de gráficos vamos a darle clic. Listo, a lo mejor aquí no les aparecerá ninguna aplicación, pero como podrán ver tengo el FIFA, Fortnite y otros programas más. Así que lo que vamos a hacer es elegir el Valorant, lo vamos a poner acá y lo vamos a poner en alto rendimiento. Así que bien, si no sabes dónde está la carpeta de Valorant pues te voy a enseñar. Vamos a buscar una carpeta llamada Riot Games, vamos a darle clic, luego acá en Valorant, luego a Live, luego vamos a darle clic a Shooter Game, luego a Binaries o Win64. Listo, acá donde dice Valorant Win64 Shipping.exe vamos a elegir esta aplicación, vamos a darle clic, luego agregar y ya estará. Así que bueno, simplemente para ponerlo en alto rendimiento vamos a darle a opciones, luego en alto rendimiento, guardar y ya estará. Ya si queremos podemos cerrarlo. El siguiente paso es deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Así que como anteriormente buscamos la carpeta de Valorant, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ir a Riot Games, luego a Valorant, luego a Live, luego a Shooter Game, Binaries, Win64. Aquí vamos a buscar el juego que en mi caso aquí estará. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic derecho al juego, luego a propiedades. Ya que estamos aquí vamos a irnos a compatibilidad y aquí donde dice deshabilitar optimizaciones en pantalla completa vamos a desmarcar la casilla, le vamos a dar en aplicar y luego aceptar y ya estará. El siguiente paso es poner el sistema en alto rendimiento. Para eso vamos a buscar editar plan de energía y ya que estemos aquí vamos a darle clic a opciones de energía. Listo, ya estaremos acá para elegir un plan de energía. Probablemente te lo tengas en equilibrado, pero lo vamos a poner en alto rendimiento, que como podrán ver dice mejora el rendimiento pero puede utilizar más energía. Así que bueno gente, yo en mi caso voy a elegir este plan de energía ya que es mejor que el de alto rendimiento. Que bien, como podrán ver se llama Winteros. Así que acá arriba te voy a dejar una tarjetita para que veas el video completo de este sistema operativo, ya que sí, estoy utilizando un sistema operativo optimizado. Así que si piensan cambiar de sistema operativo recomiendo que vean ese video. Una vez elegido nuestro plan de energía ya simplemente vamos a cerrar y ya estará. Ahora el siguiente paso es desactivar el modo de juego de Xbox. Para eso nos vamos a ir de nuevo a configuración. Ya que estemos aquí vamos a irnos a juegos, vamos a irnos a modo de juego y tenemos que checar que esté desactivado. Que bien, mucha gente dice que lo actives para tener más FPS e incluso aquí te dice con el modo de juego está activado, Windows optimiza el equipo para jugar, pero en algunos equipos esto no sirve y en vez de ayudarte te perjudica. En mi caso a mí me ha perjudicado esta opción, así que yo lo voy a desactivar, pero te recomiendo que hagas unas pruebas de rendimiento
almacenamiento, uno con el modo de juego desactivado y otro activado. Así que yo en mi caso lo voy a desactivar, ya que hay veces que por predeterminado ya está activado el modo de juego, así que yo lo voy a desactivar. Ya que estamos aquí, vamos a ir ahora con el siguiente paso. Nos vamos a ir a sistema, luego nos vamos a ir a acerca de, y aquí donde dice configuración avanzada del sistema vamos a darle clic. Bien, como podrán ver nos abrirá esta ventanita. Aquí en rendimiento vamos a darle a configuración y probablemente tú lo tengas así, en dejar que Windows elija la configuración adecuada para el equipo. Y bien, como podrán ver te activa muchas animaciones del sistema, pero lo que vamos a hacer es desactivarlo. Vamos a ponerle en ajustar para obtener el mejor rendimiento. Que bien, si tú lo tienes aquí en dejar que Windows elija la configuración, pues te va a poner muchas animaciones como este de mover así, arrastrar la ventana y así. Pero si tú le pones en ajustar para obtener el mejor rendimiento, como podrán ver a la hora de mover las ventanas se ve pues raro, se ve como tipo invisible. Así que si no te gusta eso puedes personalizarlo. Simplemente acá donde dice mostrar el contenido de la ventana vamos a darle clic, y también te recomiendo que actives el de mostrar vistas en miniatura en lugar de icono. Y listo, simplemente le vamos a dar en aplicar, aceptar, y como podrán ver ya tendremos la animación de la ventana. Y bien, esto nos va a liberar memoria RAM y obviamente nos va a ayudar mucho con los FPS y con el juego. Y bien, ahora vamos con el penúltimo paso, y esto es más que nada para hacer más rápido el sistema. Lo que vamos a hacer es borrar archivos temporales o archivos basura, prácticamente archivos que no sirven y nos ocupan espacio en el disco duro. Bien, esto nos servirá para obviamente liberar almacenamiento y hacer más rápida la PC, ya que por ejemplo cuando esta barra está en números rojos significa que no tenemos nada de almacenamiento, y lo que pasa es que cuando no tenemos almacenamiento la PC se vuelve lenta. Así que bien, te voy a dar unos tips para que borres estos archivos basura. Lo que vamos a hacer es darle Windows más R, y como podrán ver nos aparecerá la ventana de ejecutar. Igualmente la puedes buscar aquí, simplemente buscas ejecutar y ya estará. Y aquí vamos a escribir lo que vendría siendo temp. Le vamos a dar en aceptar y todos los archivos que están aquí vamos a borrarlos. Vamos a darle clic derecho, eliminar, y ya estará. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora le vamos a agregar porcentaje a los lados. De todos modos en la descripción les voy a dejar todos los comandos para que se apoyen mejor. O sea, porcentaje, temp, porcentaje. Y le vamos a dar en aceptar. E igualmente todos estos archivos que están acá vamos a borrarlos. Y como podrán ver estoy liberando 2 GB. Si te aparece esto que no puedes borrar el archivo, le vas a dar clic en la casilla y le vas a dar en omitir y ya estará. Ya por último vamos a volver a hacer la combinación, pero ahora vamos a escribir prefetch. Le vamos a dar en aceptar. Si te aparece esto simplemente le damos en continuar. Igualmente todos los archivos acá vamos a ir a borrarlos. Que bien, estos archivos basuras se hacen cuando abres un programa, así que bien, simplemente vamos a ir a la papelera y simplemente vamos a borrar todo. Como podrán ver liberé 2 GB. Y bien, algo que quiero decir es que cada semana hago este procedimiento, así que si tú nunca has hecho este procedimiento probablemente tú liberes mucha más memoria que yo. Y ahora sí, el siguiente y último paso es bajar la calidad de resolución de Valorant. Para hacer eso vamos a hacer en nuestro teclado una combinación. Vamos a poner en nuestro teclado Windows más R. Igualmente podemos buscar acá la aplicación ejecutar. Y bien, aquí vamos a escribir porcentaje local appdata porcentaje barra baja y luego Valorant. Listo, vamos a darle en aceptar, vamos a darle en save it, luego en config. Aquí en esta carpeta de números raros vamos a darle clic y ya por último le vamos a dar clic a Windows. Y bien, aquí esto es lo que nos importa, el Game User Setting. Así que bien, vamos a darle clic derecho al Game User Settings, vamos a arrastrar el mouse aquí en abrir con y vamos a ponerlo en bloc de notas. Y como podrán ver ya estamos en los archivos internos del juego. Así que bien, vamos a bajar hasta ir donde dice resolución quality. Como podrán ver está en 100. Lo que vamos a hacer es ponerlo en 75. Como dije anteriormente, esto sirve para bajar la calidad del juego, por decirlo así. Obviamente esto nos traerá más FPS, así que bueno, esto nos conviene mucho. Así que bien, eso sería todo. Vamos a darle acá en archivo, luego en guardar y ya podremos cerrar el bloc de notas y lo de carpeta de archivos. Así que bueno gente, muchas gracias por ver este video. Si quieres más optimizaciones de videojuegos, aquí te dejaré en pantalla 2 videos que te recomiendo muchísimo. Suscríbete al canal, soy de Chris y nos vemos en el siguiente video. Bye.